En este video les voy a platicar un poco acerca de la elipse y de sus elementos. Empezamos por identificar qué es la elipse. Dice aquí que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que se llaman foco, siempre es igual a una constante. Si nosotros tenemos una elipse, por ejemplo aquí, y estoy dando por hecho que este es el centro, vamos a encontrar que tiene dos puntos importantes. Estos dos puntos importantes se llaman focos. Y la característica que tienen todos los puntos que pertenecen a la elipse, por ejemplo, este punto pertenece a la elipse, es que si yo trazo la distancia desde este punto a este foco y luego le sumo la distancia desde este punto hasta este otro foco, la suma de las distancias siempre va a ser la misma, sin importar el punto que elija. Por ejemplo, si yo elijo un punto en este otro lado, en esta otra parte, ahí estaría un punto, y yo trazo la distancia desde este punto hasta el primer foco y le sumo la distancia de este punto al otro foco, siempre me va a dar el mismo resultado. Ahora, si nosotros queremos colocar la elipse en un plano cartesiano, aquí tenemos un plano cartesiano, podríamos dibujar nuestra elipse y ahí estaría. En esta elipse que estoy dibujando, estoy dando por hecho que el centro se encuentra en el origen. Pero ese centro de la elipse no necesariamente está en el origen. Nosotros lo podemos mover o podemos encontrar el centro en otro lugar. Por ejemplo, nosotros vamos a ubicar ahí el centro y en ese lugar vamos a dejarlo para marcar los elementos. Hasta el momento en la definición les hemos hablado acerca de los focos. Vamos a decir que este punto es el primer foco y este otro punto es el segundo foco. Serían los primeros elementos de la elipse. Otro punto del cual hemos hablado es acerca del centro. Vamos a decir que este es el centro de la elipse. Ahora estoy colocando lo que son los ejes de la elipse. Este primer eje, que en este caso es horizontal, es el eje por el cual pasan los dos focos. A este eje se le llama eje focal. Y a este otro eje, que es perpendicular al eje focal y que pasa por el centro, se le llama eje normal. Y estos ejes van a cortar a la elipse en 4 puntos. Este primer punto vamos a decir que es el vértice. Los que están sobre el eje focal se llaman vértices. Voy a decir que este es un vértice y este es otro vértice. Y estos dos vértices me determinan un segmento. Este segmento que marqué desde el vértice 1 hasta el vértice 2 en color morado, a este se le acostumbra llamar eje mayor. Aquí estaría entonces, este es el eje mayor y que se acostumbra a marcar como 2A. Este otro, el perpendicular, pero que solamente va de un punto donde toca la elipse a otro punto donde toca la elipse, a este otro eje se le acostumbra a llamar eje menor. Y el eje menor se acostumbra a marcar como 2B, es decir, la distancia desde este punto hasta este otro punto, todo completo, mide 2B. Pues bueno, si el eje mayor todo completo desde vértice a vértice mide 2A, entonces del vértice al centro va a medir la mitad, porque esta figura es simétrica. Entonces, la distancia desde el vértice hasta el centro se le llama semieje mayor y se acostumbra a marcar con la letra A. Es decir, nada más esta distancia de vértice a centro la llamamos A y se llama semieje mayor. Luego entonces, si toda la distancia está completa vale 2B, entonces solamente la distancia desde este punto hasta el centro se utilizará la letra B. Y entonces a esta distancia desde este punto hasta el centro se le llama semieje menor. También a la distancia de foco a foco recibe un nombre. A la distancia desde un foco hasta el otro foco se le llama distancia focal. Y entonces si la distancia desde un foco hasta el otro foco se llama distancia focal y se acostumbran a utilizar la letra 2C, pues entonces la distancia nada más del centro hasta el foco se le va a llamar simplemente C, que sería la semidistancia focal. Otro elemento importante en la elipse se llama lado recto. El lado recto va a ser un segmento que pasa aquí por el foco y que es perpendicular al eje focal
iría de esta forma. Entonces tiene dos lados rectos que por ser simétrica la figura van a ser iguales. Uno estará aquí y el otro en este otro lado. Y aquí tendríamos en esta figura concentrados todos los elementos más importantes de la elipse. Ahora si nos quedamos con los elementos más importantes o que se utilizan más, por ejemplo, la distancia del vértice hasta el centro se le acostumbra llamar con la letra A, que sería el semieje mayor. Luego la distancia desde este eje menor, desde el extremo hasta el centro, se le acostumbra llamar con la letra B y sería semieje menor. Y la distancia desde el centro hasta uno de los focos se le acostumbra llamar con la letra C, que sería semieje focal. Y estas tres distancias cumplen la característica de que cumplen el teorema de Pitágoras de esta forma, de tal manera que si tenemos a cuadrada, va a cumplir que la distancia de a elevado al cuadrado me da lo mismo que b cuadrada más c cuadrada. Si ustedes vieran esto como un triángulo rectángulo, recuerden que aquí hay un ángulo de 90 grados, nosotros podríamos asegurar que esta distancia A la podemos colocar aquí como hipotenusa. Entonces tendríamos como característica en la elipse que esta semidistancia mayor o del eje mayor sería igual que esta otra y cumplen con el teorema de Pitágoras. Finalmente les comparto otra relación entre medidas que nos pueden ayudar al momento de ejercicios, lo que es el lado recto. ¿Cuánto mide la distancia desde este punto hasta este otro, que se llama lado recto? Nosotros lo podemos calcular. Vamos a escribir lado recto con sus iniciales. Lado recto se calcula multiplicando 2 veces el valor de b elevado al cuadrado y dividido entre lo que vale la a. Estas dos relaciones nos van a ayudar bastante al momento de resolver ejercicios que tienen que ver con ecuaciones de la elipse.